Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Invito a cada uno de ustedes para que hagamos esta oración hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, por permitirnos estar ante tu presencia, bendito Dios. Gracias por todas las maravillas que tú nos regalas, bendito Padre. A ti entregamos nuestra vida, Señor, todo lo que somos, bendito Dios, todo lo que seremos y anhelamos, bendito Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que a través de tu palabra, Señor, seas tú ayudándonos a ser mejores, hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Transforma nuestro corazón de piedra, Señor, y pon un corazón de carne sensible a tu voz, bendito Rey. Que tu palabra sea cobrando vida en cada uno de nosotros. Hoy nos disponemos a escuchar tu voz para que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos en todo lo que hagamos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo entonces nuestra secuencia de estudio, para hoy nos corresponde Lucas, el capítulo 4. Y nuestro tema de hoy, el ejemplo de Jesús. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hecho hombre. Vino para vivir todas las cosas que los seres humanos vivimos. Para Él poder demostrar que siendo humano y en condición de hombre, podía servir a Dios de la mejor manera. Él vino a dar ese ejemplo de servicio y vino a dar ese ejemplo de obediencia y dedicación hacia el Padre. Muchos de nosotros ponemos el pretexto de que somos humanos, de que no podemos, de que no tenemos fuerzas, de que tal vez no podemos servir a Dios por diferentes pretextos y excusas. Pero Jesucristo nos demostró con su ejemplo que si amamos a Dios, si amamos al Padre, todo es posible. Vamos a ver en el versículo 1 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que Jesús fue llevado al desierto. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de desierto, muchos creemos que es simplemente un momento de dificultad. Cuando mencionamos el desierto nos imaginamos soledad, nos imaginamos tal vez angustia, miedo. Pero para Jesús ese desierto era simplemente la oportunidad de estar cerca del Padre. Jesús utilizaba ese desierto como la oportunidad de dejar atrás y de desconectarse las cosas para deleitarse en la presencia del Padre Celestial. Muchos de nosotros podríamos pensar eso, podríamos pensar que tal vez en ese momento de angustia, de enfermedad, de soledad que estamos pasando, en vez de estar lamentándonos sobre esa circunstancia, en vez de estar llorando sobre esa circunstancia, deberíamos aprovechar la oportunidad para poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, para poder saber que aún en medio de ese desierto, aún en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, Dios se manifiesta y se manifiesta con gran poder. Dice que Jesús fue llevado entonces a ese desierto donde Jesús estaría varios días en la presencia del Padre. Veamos en el versículo 2, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vemos a Jesús, dice que estuvo durante 40 días y que como ser humano tuvo hambre, tenía hambre, estaba pasando una necesidad. Estaba pasando una dificultad. Tal vez ese era el pretexto perfecto para renunciar al servicio a Dios. Tal vez era el pretexto perfecto para decir yo no continúo, tengo hambre, estoy pasando una necesidad. Se sentía después de 40 días sin comer, muy seguramente se sentía físicamente débil, se sentía tal vez físicamente que no podía seguir, pero en su espíritu tenía el anhelo de continuar ese tiempo en la presencia de Dios. Tenía ese anhelo y ese deseo de poder servir a Dios. Entonces, es ahí, en medio de esa dificultad, en medio de esa posible debilidad de Jesús, es donde el enemigo empieza su trabajo, donde empieza
esa tentación, dice, fue tentado por el diablo, aprovechándose de la debilidad que podría tener Jesús después de pasar tantos días sin comer. El enemigo quería aprovecharse. Veamos lo que nos dice versículos del 4 al 5. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Desde el 3 al 5. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entonces vemos que el diablo, el enemigo, aprovechándose de esa debilidad de Jesús, de esa circunstancia en la que estaba pasando, quiso tentarlo. ¿Y cómo? Con la debilidad de ese momento, con el hambre. Tenía hambre, entonces le presentó pan, le presentó comida, tentándolo para que se aleje de Dios por bienes materiales. En nuestra vida podríamos relacionarlo que muchas veces, llevados por la necesidad económica, llevados por la necesidad de diferentes cosas materiales, dejamos a un lado la presencia de Dios. A veces solamente por llenar ese vacío material, dejamos a un lado y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. Pero Jesús dice, Jesús lo que hizo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene de parte de Dios. Vemos que Jesús no se dejó tentar, aunque tenía hambre, aunque estaba pasando una necesidad, no se dejó tentar por nada de eso material, porque él sabía que la recompensa de Dios es mucho más grande. A veces nosotros no medimos eso. Nosotros simplemente nos interesa las cosas que tenemos en nuestras manos, los bienes tangibles, el dinero, el trabajo, la comida, y despreciamos el estar en ese tiempo con Dios, despreciamos esa presencia de Dios. Pero Jesús nos demuestra con su ejemplo que Él pudo sobrellevar o que Él pudo salir victorioso de esa tentación, aunque estaba pasando hambre, aunque estaba pasando ese momento de vulnerabilidad. Su decisión y su amor por Dios le permitieron mantenerse firme. Veamos ahora lo que nos dice del 5 al 7. Del 5 al 7. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos también que en ese momento en el que Jesús se encuentra en el desierto, como decíamos, tal vez podría hacer referencia a un momento de soledad, a un momento de angustia, a un momento en nuestra vida en el que nos sentimos menos, en el que nos sentimos con baja autoestima. Es ahí donde el enemigo también se le presentó a Jesús, que dice, todo esto te puedo dar, todos estos reinos, dándole a él la oportunidad de tener poder, de tener reconocimiento. Mire cómo Satanás por un lado intenta con bienes materiales, como no lo consigue, ahora intenta con ese bien emocional que muchos de nosotros quisiéramos tener, ese reconocimiento, esa popularidad, el sentirse poderoso frente a los demás, el creerse o llegar a ser más grande que otros. Eso era lo que Satanás le ofrecía a Jesús, poder, reconocimiento. Pero Jesús dice, no, solo a Dios servirás, solo a Él lo adorarás. Jesús sabía que si quería ser reconocido, si quería tener un poder realmente, lo único que tenía que hacer era servir a Dios de corazón. Y es lo que tal vez en esta mañana Dios nos quiere decir. El enemigo nos puede ofrecer ese poder, el enemigo nos puede ofrecer ese reconocimiento, esa fama, pero la única fama o el único reconocimiento que vale la pena es el que nuestro Padre Celestial nos ofrece. Por eso entonces, así como Jesús se pudo mantener firme en ese momento, nos da ejemplo para que nosotros también podamos resistirnos a aquellas cosas superficiales.
la fama, el reconocimiento, el sentirse superior, y podamos demostrar y ser humildes ante nuestro Padre Celestial, porque sabemos que si somos humildes ante la presencia de nuestro Dios, Dios nos enaltecerá ante las demás personas. No necesitamos más poder que el mismo Jehová de los ejércitos nos otorga. No necesitamos reconocimiento humano. El único reconocimiento que nosotros deberíamos anhelar es el que nuestro Padre Celestial nos da. Jesús entonces prefería ese reconocimiento de su Padre al reconocimiento, a la adoración, al poder que el mundo le pudiera ofrecer. Veamos lo que nos dice ahora del 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie y tu piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos ahí que una nueva tentación, el hacerle creer, el decirle: mira, sí, tú amas a un Dios poderoso, téntalo, mira que Él puede hacer un milagro en tu vida, mira que Él puede obrar, lánzate y verás cómo Él te sostiene en sus brazos. Esa era la manera de tentar a Dios, esa era la manera de poner a prueba el poder de Dios, de no creer en Él, sino simplemente como de una manera de exigirle a Dios que obrara. Y tristemente es lo que muchos de nosotros hacemos. Exigirle a Dios que haga algo en nosotros. Exigirle a Dios y tentarlo de esa manera. Cuando queremos algún milagro en nuestra vida, cuando estamos buscando algo en nuestra vida para nuestra conveniencia, muchas veces le decimos a Dios: Señor, si tú existes, que consiga ese trabajo. Señor, si tú existes, que pueda pagar esa deuda. Señor, si tú existes, que haga X o Y cosa. Empezamos a poner a prueba a Dios. De alguna forma, es como una manera del pueblo cristiano de chantajear a Jehová. Señor, si estás ahí, entonces que se vea. Señor, si estás ahí, quiero ver mi milagro. Señor, si estás ahí, que pueda tener ese trabajo. Entonces vemos que Jesús nos demuestra que esa no es la manera de buscar el favor de Dios. No es manipulando a Dios, no es chantajeándolo, no es exigiéndole cosas, no es simplemente lamentando o llorando, sino dejando todo en manos de nuestro Padre Celestial, dejando que sea Él el quien cumpla su voluntad. Vemos que Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. No necesitas comida más que la comida que Dios te ofrece. No necesitas más poder, más que el reconocimiento y poder que el mismo Padre te ofrece. Entonces vemos ahí en cada una de esas tentaciones cómo Jesús nos da ese ejemplo de servicio, cómo Jesús da ese ejemplo de amor y de obediencia al Padre. Muchos de nosotros, como decimos, buscamos pretextos, buscamos justificación, diciendo: pero es que yo soy humano, errar es de humanos, yo me equivoco porque soy humano. Y creemos que por estar en la condición de humana, podemos justificar todas nuestras falencias o todas nuestras faltas frente a la presencia de Dios. Pero vemos aquí que Jesús, estando en nuestra misma condición, en condición de hombre y viviendo esas dificultades y viviendo esos momentos, pudo demostrar que su amor, su obediencia eran más fuertes que cualquier otra cosa. Pudo demostrar que a pesar de estar en un desierto, muerto de hambre, tal vez en soledad, pudo demostrar que podía permanecer firme ante la presencia de Dios. ¿Y por qué vemos todo eso? Sabemos que ese fue el inicio del ministerio de Jesús. Sabemos que todo eso fue esa prueba reina para que Jesús pudiera empezar su ministerio, para que Él pudiera continuar con ese mandato que Dios le había otorgado. Veamos lo que nos dice ahora el versículo 18 y 19. Perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos entonces que muchos de nosotros ponemos pretexto para no servir a Dios y decimos, no, es que estoy pasando dificultades, es que estoy pasando enfermedades, que estoy solo, es que soy esto, lo otro, para no servir a Dios. Vemos a un Jesús que estuvo en el desierto, que no comió, pero que aún así se pudo mantener firme ante esas tentaciones. ¿Y por qué? Porque más adelante tendría esa misión de continuar y de entregar el reino del Padre hacia el pueblo. Y vemos aquí entonces dice, el Espíritu está sobre mí, dice, y lo envió ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál era la misión de Jesús? Anunciar la vida eterna, anunciar ese reino de Dios. Dice, a sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, aquellas personas que se encontraban oprimidos a nivel espiritual, que se encuentran tristes, que se encuentran amargados, que se encuentran tal vez en soledad, en angustia, a dar vista a los ciegos, a traer esa sanidad física. Jesucristo vino a traer entonces esa sanidad física y luego dice a predicar las buenas nuevas. ¿Cuál era entonces la misión de Jesús? La misión de Jesús era traer el reino de Dios aquí a la tierra, a cumplir todo eso, dice, a llegar a aquellas personas necesitadas, a aquellas personas enfermas de manera física, pero también a aquellas personas enfermas de manera espiritual, aquellos que se sienten solos, que se sienten angustiados, aquellas personas que han perdido el amor a la vida, que solo quisieran morir, aquellas personas que solo viven en amargura. Dice libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, aquellos que están esclavos de sus temores, de sus prejuicios, aquellas personas que están esclavas tal vez de sus adicciones. Entonces, mire que toda esa misión importante fue otorgada a Jesús. Y no solamente a Él, sino que esa misma misión es la que Jesús nos ha otorgado a cada uno de nosotros. La gran comisión que nos dice Mateo 28, 19 y 20, ir a las naciones y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Todo lo que Jesucristo vino a enseñar, todo el ejemplo que Jesucristo vino a dar es para que nosotros aprendiéramos de Él y ahora también podamos dar esa ayuda a los demás. Así como Jesús pudo resistir a la tentación en medio del desierto, la tentación a nivel de cosas materiales, la tentación a nivel de querer reconocimiento, poder o fama, la tentación de manipular o de tentar a Dios, y que Él pudo sobrellevar todo eso, que Él pudo salir victorioso en medio de eso y continuar con esa misión de ser ese evangelizador, de dar esas buenas nuevas a las personas, de aliviar las enfermedades físicas, espirituales, de dar sanidad, libertad. Todo eso, ese ejemplo que Jesús nos dio, es el ejemplo que ahora nosotros debemos seguir. Si Jesús pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Aunque nosotros digamos, es que Él es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios, pero en su condición, estaba en condición humana, sufriendo y viviendo lo mismo que cualquiera de nosotros pudiéramos pasar. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que yo no puedo, yo no tengo fuerzas para soportar la tentación. Pues vemos que Jesús sacó fuerzas para soportar la tentación que estaba viviendo. Hoy en día nosotros podríamos pensar cuáles son esas tentaciones que nos están rodeando. Y así como Jesús tuvo la fuerza para mantenerse al margen de esas tentaciones, nosotros también podemos hacerlo. Muchos diríamos, no, es que yo no puedo servir o yo no quiero servir porque la gente tal vez me va a despreciar, no me va a hacer caso. Pues Jesús también vivió lo mismo. Veamos lo que nos dice versículos del 28 al 30. Al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mire, muchos de nosotros nos da pena compartir el evangelio, a muchos nos da vergüenza,
A otros da miedo, es que me da miedo que se burlen de mí, es que me da miedo que se rían, es que me da miedo que no hagan caso. Jesús también vivió eso. Es más, dice, lo llevaron, de Jesús no solamente se burlaban, de Jesús no solamente lo hacían a un lado, no. Dice que les daba tanta rabia escuchar a Jesús, que lo llevaron con la intención de lanzarlo por ese precipicio, que querían tirarlo de ese peñasco. Y más adelante sabemos que su ira era tanta que lo llevaron incluso a la crucifixión, a la muerte. Y Jesús en ningún momento se echó atrás. Jesús en ningún momento tuvo miedo. Jesús en ningún momento dudó de su misión. Por el contrario, en ese versículo 30 nos dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El pueblo lo llevó allá para tirarlo de ese peñasco, para lanzarlo, causarle la muerte, pero Jesús sabía que estaba obrando bien y confiaba plenamente en el poder de Jehová su Padre. Y dice, y él simplemente pasó por en medio, las personas ni siquiera lo vieron, ni supieron en qué momento él se les escabulló, ni supieron en qué momento él se fue. Entonces vemos que Jesús pudo sobrellevar todas aquellas cosas y situaciones humanas que nosotros hoy en día nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza y no queremos afrontar. Pero vemos que Jesús pudo hacerlo y es el ejemplo que Él nos da. Y veamos lo que nos dice ya para finalizar, versículos del 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces vemos ahí que el hecho de Él dedicarse al servicio de Dios, de sobrellevar esas tentaciones, de no dejarse amedrentar por la gente del pueblo, de continuar la misión que Dios le había entregado, ahora vemos que Él empieza entonces a obrar, a hacer sanidad, a hacer milagros, a demostrar el poder que Dios le había otorgado. Él no lo hacía por obtener fama, Él no lo hacía por obtener reconocimiento, Él no lo hacía por ningún tipo de obligación. Todo lo que Jesucristo lo hizo por amor al Padre y por amor también a cada uno de nosotros. Jesús no necesitaba más motivación que el amor hacia Dios y el amor hacia el pueblo. Nosotros, ¿qué motivación a veces buscamos? Reconocimiento de nuestros pastores, reconocimiento de los miembros de la iglesia, milagros tangibles en nuestra vida, milagros materiales, reconocimiento de las personas. Vemos que siempre estamos buscando nuestra conveniencia. Si vamos a hacer algo para el servicio de Dios o vamos a hacer algo para alguien, siempre pensamos en que, ¿qué voy a recibir de ello? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a obtener? A Jesús no le importaba obtener nada. Si vemos, Él no recibe nada como tal. Por el contrario, Él simplemente está dispuesto a dar sanidad, a dar libertad, a dar vista a los ciegos, a limpiar a los leprosos, a sanar a los endemoniados. Vemos que todo Él está dispuesto a dar, que con su servicio, con su trabajo, lo único que demostraba era el amor y la obediencia hacia el Padre. Y al mismo tiempo, como decimos, el amor y la consideración, la compasión hacia nosotros como pueblo. El ejemplo que Jesús nos da entonces, que Él no vino a recibir, sino que Él vino siempre a dar. Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Que en su condición de humana pasó por desprecios, que en su condición humana pasó por odio de las personas, por rechazo, tuvo hambre, tuvo sed, pasó por necesidades físicas. Entonces vemos que fue lo que Satanás le proponía, que tuvo la tentación de volverse poderoso, de ser rico, de tener todo a sus pies, que tuvo la tentación de incluso rebelarse ante su padre, pero vemos que Él en ningún momento cedió.
y que si Él lo pudo hacer, nosotros también. Él vino simplemente a darnos ese ejemplo, a mostrarnos cómo se hacen las cosas. Todos podemos lograrlo, todos podemos estar al servicio de nuestro amado Jehová, estar al servicio de Él, obedecerlo, llevar sanidad a las personas, llevar libertad, hablar de las buenas nuevas, mostrar a los demás la grandeza de Dios. Todos podemos hacerlo. Simplemente no debemos dejarnos amedrentar, no debemos dejar dominar del miedo, de la vergüenza, del qué dirán. Sabemos que no necesitamos reconocimiento de las personas, no necesitamos la fama ni el aplauso que los demás nos puedan dar. Lo único que nosotros necesitamos es saber que si hacemos algo, Dios es el que nos va a dar la importancia. Jehová es el que nos va a recompensar. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como lo hacía Jesús, sin esperar nada a cambio. Jesucristo todo lo hacía por amor y obediencia a su Padre. Y nosotros también deberíamos aprender de eso. Que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre con amor hacia nuestro Padre Celestial, por agradecimiento a todo lo que recibimos de Él y estando seguros que no necesitamos más recompensa que la que Él mismo nos pueda dar. No necesitamos chantajear a Dios, manipularlo, exigirle cosas, porque sabemos que Él, en su voluntad, nos dará las cosas que sabe que nosotros necesitemos. Que así como Jesús estuvo en peligro en ese momento, Jehová no lo desamparó y lo sacó, lo libró de caer por ese peñasco. Asimismo, Jehová no permitirá que nada ni nadie nos haga daño, que es Él el que pelea esas batallas por nosotros, que es Él el que sacará la cara siempre por nosotros. Jehová lo da todo. Jehová nuestro Padre Celestial dio a su Hijo para que viniera a hacer ese sacrificio vivo, para que viniera a hacer ese ejemplo vivo y que nosotros podamos continuar con esa enseñanza. Ya solo depende de nosotros, solo depende de nuestra decisión, de qué tanto queremos estar en la presencia de Dios, de qué tanto queremos nosotros agradarle a Dios. No lo hagamos por agradar a los hombres, no lo hacemos por agradar a las congregaciones, no lo hacemos por agradar a nadie. Que todo lo que nosotros hagamos siempre lo hagamos de corazón para nuestro Padre Celestial. Y sabemos que Dios no se quedará con nada, que su recompensa será grande, que su recompensa siempre estará con cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta palabra con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Por mostrarnos, Señor, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es posible servirte y agradarte, bendito Dios. Que aunque estemos pasando dificultades, hambre, soledad, tristeza, Señor, sabemos, bendito Dios, que el amor hacia ti es lo más importante, que podemos sobrellevar, Señor, cualquier tentación, que podemos negarnos, Señor, a cualquier tentación, siempre y cuando lo hagamos pensando en glorificar tu nombre, bendito Rey. Que eres tú el que nos da fuerzas, que eres tú el que nos levanta, pero que no importa cuántos enemigos se presenten, tú siempre, Señor, nos guardarás y nos protegerás. Por eso te damos gracias, bendito Padre Celestial. Sabemos también, mi Rey, que no necesitamos reconocimiento humano, no necesitamos aplausos, ni fama, ni poder, porque contigo, bendito Dios, eres el único, Señor, que nos da la verdadera importancia. Para ti somos importantes, somos tu real tesoro, bendito Dios, y con eso, amado Señor, estamos más que gozosos, bendito Padre. Te damos mil gracias por este día, bendito Dios, por todas las personas que se han congregado a través de estos medios, que tu presencia, Señor, siempre guíe nuestros pasos. Entregamos a ti, bendito Rey, la vida y cada familia aquí representada. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.